Buenos días, amigos y amigas, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Dios les bendiga y guarde. Feliz día. Que Dios me los acompañe. Les habla su hermana en Cristo y amiga, profeta y evangelista Ruth Ramírez, para gloria y honra de Dios. Bueno, estoy aquí porque el Señor me está tocando en este día para darles una palabra. Pues sabemos que necesitamos la palabra de Dios, que es alimento a nuestro espíritu. Y bueno, alabado sea el Señor. La palabra de nuestro Dios dice en San Mateo 24, 1 en adelante, el título: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sabemos que aquí esta palabra predice que Jesús iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la salvación, que iba a ser destruido su cuerpo físico, iba a morir, iba a pasar por ese proceso doloroso para resucitar y darnos esa vida eterna, estar intercediendo ante el Padre por nosotros. Y por eso es que a través de Jesús tenemos la salvación. Pero hace algunos años, un poco antes de la pandemia, precisamente como 12 del mediodía, yo regresaba de ir a predicar por ahí en los parques y venía a casa por una calle que se llama Livingston, aquí en Brunswick, New Jersey, en Estados Unidos, y veía un edificio muy bonito que pues no sé cuánto tenía de haber sido construido, pero pues el Señor me hacía entender que tenía como 3 meses de estar construido. La verdad no sé cuánto, pero mientras yo venía orando al Señor, de pronto Dios me dijo: ¿ves ese edificio? Y me dijo, precisamente me trajo esta palabra. Esta palabra me la dio en el Espíritu y me dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Así me dijo él, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada de ese edificio y de todos. Me dijo el Señor: predica, porque llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra de esos edificios, serán derribados. Soy yo el que sostengo, me dijo el Señor. Y me dijo: yo soy el que sostengo los edificios y no caen, porque mi gracia y mi misericordia está sosteniendo, y mi mano poderosa sostiene estos edificios. Pero el Señor me mostraba cómo, yo tenía los ojos abiertos, estaba en presencia con el Señor porque yo estaba orando, y veía yo cómo los edificios, con mis ojos abiertos, yo veía cómo ese edificio se hacía de un lado a la derecha, como que se doblaba, y luego a la izquierda se doblaba ese edificio, se inclinaba, se doblaba a la izquierda, se doblaba a la derecha, y se doblaba hacia enfrente, era como elástico, pero no se derrumbaba. Entonces me decía el Señor que Él era que sostenía ese edificio, y todo lo que hay en la tierra, todos los edificios, Dios los sostenía y no caían por su gracia y misericordia que Él estaba extendiendo a la creación. Pero me dijo: sigue predicando, porque llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra de estos edificios, aunque sean recién hechos y nuevos, los derrumbaré, me dijo. Entonces aquí habla de, así como Jesucristo fue muerto en esa cruz del Calvario y pasó por un proceso doloroso, fue al infierno para sacar las llaves del abismo, porque Él tiene toda potestad y autoridad, nuestro Señor Jesús, y a través de Él tenemos la salvación. Asimismo también Él va a derrumbar, Dios va a derrumbar un día todos los edificios y aquellos que debieran ser templo de Dios, o sea, el ser humano, y aparte los edificios donde vive esa gente que debería ser templo de Dios, son personas que adoran al diablo, que sirven a Satanás. Ayer, tristemente, en la noche, yo estaba viendo en las redes sociales como hacían un video en vivo en Facebook de adoración a la muerte, que Jehová reprenda a Satanás. Saben, la muerte es una estatua satánica que viene del mismo infierno. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús venció a la muerte. Porque las personas que nosotros somos hijos de Dios, cuando partimos de este mundo, simplemente dormimos. Nuestro cuerpo, Dios toma el soplo de vida, el aliento que Dios nos dio, lo vuelve a tomar. Nuestro cuerpo físico queda aquí
en esta tierra ya sin vida, porque nuestra alma y el aliento de vida, nuestro espíritu, Dios lo toma y se lo lleva. Viene Él, su presencia, sus ángeles, y nos lleva a su presencia. Pero los que mueren sin Jesús, déjenme decirles que los demonios, Satanás, los diablos, vienen y toman esa alma y se los lleva al infierno. Su cuerpo queda aquí en la tierra, pero esas almas se van al infierno. Los que rechazan a Jesús, los que adoran la muerte, los que adoran y les rezan a los ídolos, los yesos, los que rechazan a Jesús, los que rechazan a Dios, los que hacen toda clase de maldad, de inmundicia, de pecaminosidad y no se arrepienten, los que no viven una vida santa, una vida apartados para Dios, los que no temen hacer el mal. Toda esa gente, créanme, que se van a ir al infierno si no se ponen a cuentas con Dios. Los tibios, todos los que están a medias con Dios, yo les exhorto, les amonesto, les animo en el amor de Cristo que vuélvanse del todo a Dios y para siempre. Porque la venida del Señor Jesús está cerca y vendrán muchos desastres espantosos como usted nunca los vio antes. Porque Dios nos habla a través de su palabra, las Escrituras, y también nos habla frescamente conforme a su palabra, la Biblia, a través de sueños, visiones, revelaciones. Porque Dios es un Dios que nos ama. Dios es un Dios que no quiere que nadie perezca. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Como dice su palabra, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Los de corazón limpio verán a Dios. Así que lávese, límpiese en la sangre de Cristo, entregue su vida a Jesús. Si usted anda mal con Dios, vuélvase a Dios del todo. Pida perdón, escudriñe las Escrituras, dedique tiempo a conocer y a saber vivir en Dios y que Dios viva en usted. Que Dios viva en nosotros todo el tiempo, que seamos su santo templo, porque va Dios a derrumbar un día, va a venir un terremoto muy fuerte, muy grande en toda la tierra. Y también, como hace unos días me mostraba en sueños, que iban a venir inundaciones, lluvias como nunca antes, y que la tierra estaba lista para tragarse a la humanidad, y estaba feliz la tierra, porque la tierra tiene presencia de Dios. Está Dios cansado de la maldad y nos expresa a través de su tierra que está cansado y pide justicia a la misma tierra. Pide justicia de tanta maldad. La gente contamina los aires con fumadera de marihuana, tabaco, con industrias tóxicas. Los ríos están contaminados de basura. Los alcantarillas ni siquiera las limpian cuando llueve. Dios está cansado de todo. Fumigan arriba en el cielo con pesticidas, con veneno para enfermar la humanidad. El mundo está bajo el maligno, como me mostraba Dios hace unos meses, que el mundo, la tierra está como un triángulo de la élite con el pico hacia abajo, cayendo hacia el abismo. Que Jesús, yo vi en una visión que Jesús iba a venir y me dijo, mira hija, así que yo veía como una lucecita muy allá que entraba en ese triángulo, me dijo el Señor, esta es la tierra que está en triángulo con el pico hacia abajo, a caer al abismo, porque está bajo el maligno de los de la élite. Así me dijo el Señor, yo estoy por venir y si no está nadie listo, yo vuelvo y si no hay nadie listo, me voy y no regresaré más por levantar más la iglesia. Estén listos y preparados, me dijo el Señor, porque toda mi creación está en tinieblas. Vuélvanse a mí, me dijo el Señor, porque yo voy a venir pronto. Y muchos ni siquiera me verán ni sabrán que he venido porque no están preparados y listos, pero ya el tiempo se acaba, me decía el Señor. De tiempo atrás me dio sueños, hace más de 10 años más o menos, que me dio sueños también que iba a caer fuego del cielo, que el Señor venía y que el Señor me dijo muy claro que el que no lo contuviera no volaría con Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que viene a tomarse a sí mismo. Vendré y os tomaré a mí mismo. Por eso el Señor dice esa palabra, porque Él vendrá por los que le contienen. No por religiones, no por sectas ni denominaciones. Escudriñen la palabra de Dios y busquen esa palabra, se los dejo de tarea. Vendré y os tomaré a mí mismo. Usted tiene una aplicación del teléfono donde tiene la Biblia, busque así. Vendré y os tomaré a mí mismo y ahí le saldrá el verso bíblico para que usted vea que lo que yo le hablo es verdad. Entonces el Señor también me decía, cómo la maldad está aumentando, como dice su palabra. Es triste la maldad como está aumentando y por eso Dios va a permitir todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá. Y ya estamos viviendo en tiempos apocalípticos y de verdad vendrá un terremoto muy, muy fuerte. Derrumbará Dios todo, inundaciones vendrán y aún los calores seguirán más
fuertes, el mismo infierno será dispersado, como yo les decía en unos sueños y visiones que Dios me dio. Y es por tanta idolatría, por tanta brujería, hechicería, por el satanismo que practican, por la brujería, la hechicería, por toda clase de inmundicia, de verdad, que Dios está airado. Dios está cansado de ver a su creación, dándoles el tiempo, extendiendo su misericordia, y la maldad se está aumentando cada día peor. Y bueno, la palabra del Señor aquí en San Mateo 24:3 en adelante dice: señales antes del fin. Ahí tenemos las referencias también que habla en Marcos 13:3 al 23, Lucas 21:7 al 24. La palabra de Dios dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La palabra el Cristo quiere decir una persona que contiene a Dios, como Jesús, que era uno con Dios. Por eso es que por eso es que él tiene el nombre Jesús. Jesús, Hijo de Dios, Cristo, que vino a pasar ese sacrificio en la cruz del Calvario, que murió y resucitó. Así nosotros también, por eso dice aquí que dice: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque muchos les dirán, que muchos hoy en día aparentan ser cristianos, o sea, la palabra cristiano viene de Cristo, o sea que somos crucificados junto con Cristo, muertos junto con Cristo y resucitados, que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Entonces muchos son mentirosos. Dios me hablaba de hace unos días y me mostraba cómo en las redes sociales hay muchos grupos, muchas páginas que supuestamente son cristianos y postean tanta inmundicia, pornografía, memes, porquería, viruses, tanta diablura, que son personas usadas por Satanás, que Jehová lo reprenda. Y tristemente la gente le dice amén, amén a todas esas diabluras. Escucha lo que le voy a decir. La palabra amén quiere decir así sea o así es. Entonces, si usted le dice amén a las diabluras de Satanás que usa a esa gente endemoniada, que Jehová los reprenda a esos demonios, que los usa y postean toda clase de inmundicia y de diablura para extender el reino satánico y para apartar a los hijos de Dios, separarlos de Dios, robarles la salvación, Jehová reprenda a Satanás y Jehová trate con esa gente perversa, porque su recompensa la van a tener en el infierno y en el lago de fuego. Unos gusanos espantosos, como Dios me permitió ver en un sueño hace algunos meses, como veía yo una mujer que los gusanos, se le empezó a salir un gusano en la cabeza, se le fueron multiplicando. Esos gusanos eran satánicos, crueles, despiadados, le carcomían el cuerpo y se le multiplicaban a millones. Tenían tanto poder y fuerza que a distancia y a metros saltaban, eran enormes. Y cuando yo quería imponer mi mano para que esa persona fuera salva, Dios me dijo: no lo hagas, ya no hay tiempo, me dijo. Ya es muy tarde para esa persona. Ya no puedes orar por ella ni imponerle, porque ya no hay tiempo. Su tiempo se le acabó. Entonces yo me metía a una casita de vidrio y miraba desde ahí junto con Dios, porque yo sentía la presencia de Dios a mi lado y me hablaba en mi oído derecho y me decía: observa. Estaba atada en una silla en tinieblas, agachada y con los gusanos que le carcomían el cuerpo, y ese cuerpo no se moría, esa persona no moría, ese cuerpo se regeneraba una y otra vez. Y esos gusanos saltaban a distancia de su cuerpo, se clavaban en su cuerpo, y los demonios, y estaba atada en tinieblas. Eso fue una parte que Dios me mostró de lo que es el infierno, como dice la palabra de Dios en Marcos, en Lucas, donde el gusano de ellos no muere, donde las tinieblas, la gritería, el fuego nunca se apaga. Así estará mucha gente, y mucha gente vive todavía en esta tierra y ya está así. Su persona está aquí, pero a la vez ya está en el infierno espiritualmente. Por eso les digo: vuélvanse a Dios, porque ustedes no tienen la más remota idea de lo que es el infierno y el lago de fuego. Pero escudriñen la palabra de Dios, el Apocalipsis, Mateo, Lucas, toda la Biblia está llena de verdad que Dios nos plasmó para que sepamos qué es lo que hay en el más allá, y para que sepamos vivir en Él, comiendo de Él y bebiendo, llenándonos de su presencia, de su Espíritu, siendo uno con Dios.
para que el día que partamos vayamos a su total presencia para siempre, por toda la eternidad, en gozo, paz, alegría, en una naturaleza preciosa, preciosa, lo más hermoso de lo hermoso que jamás se ha visto en esta tierra. Una vida de lujo, una vida fina, porque Dios es Dios del oro, de la plata y de todo lo más hermoso que hay en la tierra. Satanás vino a corromperlo todo y usa la humanidad caída para manifestarse, pero también Dios usa a sus hijos e hijas redimidos en Cristo Jesús, que son uno con Dios, para hablar esta palabra. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque vendrán situaciones espantosas. Cada día será, así como ha aumentado la maldad, así también van a aumentar los desastres y la vida de terror, de modo que será como una parte del infierno viviendo en esta tierra, hasta que esta tierra sea completamente destruida con todos aquellos que rechazaron a Jesús y sean arrojados al lago de fuego, porque caerán al infierno por completo. Toda esta tierra caerá al infierno, toda, porque el infierno está en el centro de la tierra, abajo, en lo profundo. Por eso es que vemos que los volcanes son una entrada y salida del infierno, son una respiración, donde Dios nos muestra que sí hay un infierno. Por eso los volcanes sacan humo, lava y fuego, pero las personas ya no pueden salir de ahí, porque es muy profundo en el infierno que está abajo de la tierra, en el centro de la tierra. Pero también Dios me mostraba que hay un lago de fuego, que es todo un planeta enorme, que es puro fuego, donde va a estar arrojado Satanás, los falsos profetas, y todos los que rechazaron a Jesús estarán ahí en el lago de fuego. Dios me lo mostró y la palabra de Dios lo dice, que los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, lanzados al lago de fuego, junto con las bestias, Satanás, el falso profeta. Los falsos profetas son todos aquellos que inventaron las sectas, religiones, denominaciones, todos aquellos que son la ramerita, derivadas de la gran ramera al catolicismo, el camino ancho de perdición, donde Satanás los tiene engañados en la idolatría, en toda clase de prácticas, música mundana, artistas mundanos, todo ese satanismo. Déjenme decirle que el catolicismo es el mismo satanismo, pero tristemente también Dios me mostraba que hay muchos satánicos, brujos, hechiceros, llamados cristianos evangélicos. Son solo sectarios, denominacionistas, anticristos, hombre de pecado manifestado, que no se han arrepentido, dice el Señor, y tienen que volverse a Dios del todo, dice el Señor. Tienen que volverse a mí si desean ser salvos, porque yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia de vestiduras blancas, una iglesia pura, santa, que me contenga, que sea uno conmigo, que sea santo, que esté lleno de mi Espíritu Santo, de mi presencia, que no guste del pecado, de la maldad, que no me traicione, que no fornique y adultere espiritualmente, que me sea fiel, una novia fiel, dice el Señor. Vengo por mi pueblo, por mi iglesia. Así que eso es lo que Dios les habla. Gloria a Jesús. Y aquí el Señor por eso dice que nadie los engañe, porque muchos dicen, no, yo voy a ir con Dios, haga y deshaga, bailo, danzo, me emborracho, se prostituyen, pecan y hacen. No, yo al rato muero, Dios me recibe. No, Dios no va a recibir a ninguna persona endemoniada. Dios no va a recibir ninguna persona corrompida y en pecado. Si usted no se pone a cuentas con Dios y un día muere sin ponerse a cuentas con Dios, no va a ir con Dios. Hay mucha gente que a última hora ya no alcanza salvación, porque Dios no es basurero. A Dios le debemos dar la preeminencia en todo tiempo. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu de Dios. Ser adoradores en espíritu y en verdad. Por eso aquí dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así es, el Señor me mostró hace varios años que iba a haber una guerra como en Hiroshima. Créame que yo no había escuchado esa palabra Hiroshima en toda mi vida. No sabía qué era, pero en el sueño así me dijo, va a haber una guerra mundial en todo el mundo que será como en Hiroshima. Así me dijo el Señor. Y yo pude ver tanta destrucción, tanta gente muriendo, incluso eran tan potentes todas esas bombas o lo que haya sido, que misiles botaban, que yo veía los trenes como saltaban al aire para arriba, la gritadera de gente, la matadera de gente, o sea, era terrible. Pero en un llanito donde no caía esa guerra, había varias personas, no sé cuántas eran, un círculo de personas resplandecientes con vestiduras blancas, y entre esos estaba yo ahí, inclinándonos a orar y clamar por esas almas que estaban en guerra.
Sabemos que ya en otros lugares actualmente ya hay mucha guerra y también sabemos que hay inundaciones y calores extremos, pero Dios tiene misericordia y Dios guarda a sus hijos. Créanme que Dios los guarda, porque Dios no es un Dios injusto. Donde Dios permite desastres naturales, donde Dios permite el extremo calor, ¿saben por qué? Porque ahí no hay ni una alma que clame a Dios en espíritu y en verdad. Dios a muchos los ha sanado, los ha levantado de la muerte, los ha dado otra oportunidad y nunca tienen tiempo para predicar el evangelio, ni servirle a Dios, ni entregarse. El diablo los tiene ocupados en trabajos día y noche sin dedicar tiempo a Dios. Sí debemos de trabajar, claro que debemos de trabajar para comer, porque no debemos ser carga para nadie, dice el Señor. Los apóstoles nunca fueron carga para otros. Trabajaron honestamente con sus manos, no como hoy en día los vividores, los lobos rapaces, los falsos pastores, falsos predicadores, falsos profetas que se dedican a hacer oraciones en las redes sociales, a predicar disque palabra, a profetizar disque, etcétera, etcétera. Pero el problema es que son falsos porque están haciéndolo por dinero, están haciéndolo por ofrenda, por diezmo. Hay una intención, es un negocio mundano usando a Dios y su palabra. Incluso hablando falso profecía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios está airado. Así como me mostraba el Señor hace unos años, hace unos meses, que yo veía mucha gente que estaba cayendo en un abismo, mucha gente que iba en tinieblas como zombies, pero entre ese grupo que estaba cayendo a ese abismo, había otros en medio, un poco más atrás, que eran profetas, eran jóvenes. Y el diablo rondaba en esas tinieblas, esa gente la veía en tinieblas, sus vestiduras estaban como tiznadas de algo negro, de algo gris. O sea, eso indica el pecado, la maldad, la tibieza, que no están del todo en Dios, que se autonombran profetas, pero no están caminando del todo en Dios, en santidad. Y ahí volaba Satanás, que es el de la pornografía, y me mostraba cómo violaba y mataba a las mujeres, o sea, toda la depravación sexual que hoy se mueve en redes sociales, TikTok. Tengan cuidado con sus niños, no les permitan tener un teléfono sin supervisión, ni en Facebook, ni en TikTok, ni en YouTube, porque sabemos que ya hay muchos videos, mucha pornografía, mucha porquería, zoofilia, pedofilia. Jehová reprenda toda esa inmundicia, pero toda esa gente que es usada ahora por Satanás, y si no dejan de servirle al diablo, tendrán su recompensa en el infierno y en el lago de fuego, si no se vuelven a Dios y dejan de servirle a Satanás. Toda esa música satánica también está abriendo portales satánicos donde los demonios vienen las tinieblas, porque los demonios son espíritus negros de tinieblas y se apoderan y se meten en los espíritus de las personas y son uno y operan en la carne, o sea, matan, hacen toda clase de inmundicia infernal. Así como Dios se manifiesta en sus hijos redimidos en Cristo Jesús, así el diablo se manifiesta en aquellos que son enemigos de Dios y operan a través de esas personas cometiendo delitos, pecados y toda clase de inmundicias. Entonces la maldad está aumentando, pero también se acerca el final de este mundo y no se sabe cuándo exactamente, pero Jesús vendrá cuando menos lo esperemos. Así que debemos estar disfrutando a Dios en todo tiempo, porque vendrán guerras y vendrán pestes y vendrán muchos desastres, como dice aquí, pero es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, o sea, falta muchísimo todavía para que la gente sufra de terror, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres. Aquí el Señor me recuerda, yo tuve un sueño hace algunos meses que yo veía como de lejos que venía como un tren negro enorme, pero a la vez venía gente ahí. Pero cuando ya se acercaba ese tren traía mucha gente, era como un tren, en realidad era como un tren de humanos. Mucha gente, era un tren, ¿cómo les explico? Era como un tren de lejos que yo veía, pero negro, pero a la vez veía gente. Cuando ese tren pasaba enfrente de mí, eran gentes todas negras. No eran seres humanos con rostros, eran como puro carbón, pero se movían. Pero entonces lo que Dios me ha mostrado en otro sueño, que Satanás, que es un cuerpo que aparentemente es perfecto, como las personas que hacen mucho ejercicio se ven perfectos, pero con un cuerpo de serpiente, ojos de serpiente, cuernos de serpiente, es como un ser humano serpiente. Que Jehová lo reprenda. Yo lo vi en una visión en una mañana en oración y ayuno, que
Dios me mostraba y me decía, así como tú lo ves verde y perfecto, así es como tiene atrapados muchos en el exceso de ejercicio, perfeccionando un cuerpo para el pecado y también usando la marihuana, porque Satanás los quiere matar, los quiere destruir. Por eso muchos se mueren en los deportes. Muchos se mueren en los deportes, muchos se mueren usando droga, porque Satanás los quiere así, muertos, para llevárselos y atormentarlos eternamente en el infierno y en el lago de fuego. Y me mostró el Señor que Satanás tenía a la izquierda mucha gente de negro, negros, eran como carbones, personas negras, no se veían seres humanos, eran como estatuas negras, negras, y a la izquierda y a la derecha, y él estaba en medio. Entonces así el Señor me mostró que Satanás tiene a la gente en tinieblas, no tienen vida de Dios, no tienen luz de Dios, no tienen presencia de Dios. Son seres vivientes en la tierra, pero a la vez Satanás los tiene allá en su espíritu, allá abajo en el infierno. O sea, espiritualmente ya están muertos. Solo falta que Dios quite el soplo de vida y caigan al infierno para ser atormentados. Entonces por eso sé que cuando Dios me muestra en un sueño algo, gente en tinieblas, significa gente que están en delitos y pecados y que no tienen salvación. Así el Señor me mostraba, así Dios me mostraba en ese sueño donde yo veía mucha gente afilada, todos pegados, pero eran negros, o sea, eran personas negras, no se le veían ni los ojos ni la cara, eran solo como estatuas humanas negras, pero que se movían. Entonces, supuestamente esas personas venían como en guerra, venían con la intención de una guerra, de matar. Supuestamente ellos mencionaban, yo realmente no sé quién dirige Cuba, no sé quién es el gobernante, tengo entendido que allá no hay presidente, pero que era un llamado, parece que era Fidel Castro, y tengo entendido que él murió y parece que quedó, no sé exactamente si un familiar o el hijo, el hermano de él, de gobernante en Cuba, no lo sé exactamente, honestamente yo no sé eso, pero en ese sueño que Dios me dio, donde yo veía ese tren negro y mucha gente de negro, ellos preguntaban y buscaban supuestamente a alguien que había matado a Castro, así decían, que era gente cubana que según venían en ese tren, pero todos de negro, o sea, todos eran posesión de Satanás, esclavos de Satanás, eran gente sin salvación, como queriendo matar, o sea, era como una guerra con esa gente que venía en forma como de tren, pero enorme, venían ahí todos parados en ese tren, pero eran millones y millones de gente en tinieblas, negros, y que ellos preguntaban que ellos estaban diciendo que ellos venían a buscar a aquel que mató a Castro de Cuba, que mató a aquel que dirigía en Cuba. Ellos preguntaban y decían que andaban buscando a aquella persona que mató a Castro. Y yo entendía en mi espíritu que Castro era una persona que era el que dirige a Cuba, el que lidera a Cuba, el que gobierna Cuba, que lo habían matado, según en el sueño, habían matado a Castro, el que gobierna Cuba, y que esa gente estaba muy enojada, pero todo era de negro en tinieblas, así como Dios me mostró que Satanás tiene a la gente así, que Jehová lo reprenda, y ellos estaban muy airados, muy enojados, o sea, era un caos espantoso, era un apretadero de gente que buscaban a aquella persona que había matado a Castro, el de Cuba. Entonces esa gente estaba como que ya los vi después como con armas, se oprimían unos a los otros, era muchísima gente que se bajaba como de esos trenes y se dispersaba por los parques, se dispersaba por las calles, o sea, buscaban a esa persona que había matado a Castro de Cuba. Y se aprisionaban, o sea, se apretaban, se exprimían unos a los otros. Era terrible eso espantoso. O sea, como que ellos estaban, no les importaba empujar a la gente, solo buscaban a esa persona. O sea, ellos venían a vengarse, venían a hacer venganza por esa persona de Cuba, Castro, que lo habían matado. Pero yo vi que era gente, toda la gente era pues en pos del enemigo, era gente muerta, sin presencia de Dios, sin salvación. Era terrible. Entonces, yo no sé si va a haber una guerra, que quizás Cuba se va a venir contra Estados Unidos,
Pero supuestamente que era porque buscaban a aquel que había matado a Castro, el gobernante de Cuba, el que dirige Cuba, el líder de Cuba. Entonces eso fue terrible, o sea, lo que yo vi fue algo espantoso, como proclamaban como una guerra, o sea, no les importaba pasar encima de niños, no les importaba pasar encima de mujeres embarazadas, de niños pequeñitos. O sea, esos hombres eran completamente en posesión de Satanás, despiadados, crueles, solo buscando venganza. O sea, en total presencia satánica. Que Jehová reprenda al enemigo y nos cubra con su sangre preciosa lo que estoy hablando. Así que eso indica que vendrán nación contra nación, o sea, habrá guerras de nación contra nación. Ya podemos ver actualmente cómo otros países están en guerra, pero eso vendrá en toda la tierra. Así que apercíbanse, pero Dios está permitiendo muchas cosas por tanta idolatría, por ese satanismo de que le adoran la muerte. O sea, ¿en qué cabeza cabe que ustedes, gente que adora la muerte, en qué cabeza cabe cuando Jesús dice que venció a la muerte y ustedes le han dado la espalda a Jesús, el único salvador de toda la humanidad, de todo aquel que crea en él? Y le siguen rechazando hasta el día de hoy, más de 2000 años que Dios está dando oportunidad que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a Jehová, a Jesús, y en vez de eso están en satanismo, están dándole la espalda a Jesús y se volvieron a Satanás. ¿Saben dónde terminarán? En el infierno y en el lago de fuego, en tormento eterno, porque Dios no va a llevarse a ningún satánico, ningún brujo, ningún hechicero que no se arrepienta y que no deje de practicar toda esa maldad. Vivan a Dios desde ahora y para siempre. Vivan en Jesús desde ahora y para siempre. Instruyan a sus niños en el camino de Dios para que sean hijos de Dios en esta tierra, porque Dios quiere extender su reino, preparar a su gente para llevar su pueblo, su novia santa y pura, porque en este mundo vendrán situaciones espantosísimas, de terror, horribles. La gente, llegará un momento en que la gente querrá morir y no hallarán la muerte. Será el mismo infierno en esta tierra hasta que todo esto se haga pedacitos y muchos caerán vivos al mismo infierno. Y después que Dios los juzgue, serán arrojados al lago de fuego, donde tendrán tormento eterno por toda la eternidad. Entonces escape ahora, porque vendrán situaciones mucho peores. Como dice la palabra de Dios a Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, siguen más. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así es, ya sabemos, desde que yo tengo uso de razón siempre he sido aborrecida, desde niña aborrecida por toda la humanidad, por todos los malignos. Porque los hijos de Dios, su iglesia de Dios, no nos aborrecemos ni nos hacemos daño. Los que nos odian, nos aborrecen, los que rechazan la palabra de Dios, los que no hacen la obra de Dios, los que no escuchan palabra de Dios, los que no viven en Dios son nuestros enemigos, porque son enemigos de Dios. Pero más Dios manda que amemos aún a nuestros enemigos, y por amor a Cristo es que Dios les habla a través de mí, porque Él ama a su creación. Porque Dios ama a su creación y Dios les está llamando al arrepentimiento, a que entreguen su vida a Jesús, a que sean uno con Dios, a que escudriñen la palabra y la vivamos. ¿Para qué? Para que el enemigo no se lleve a la gente al infierno ni al lago de fuego. Pero depende de cada uno. Dios no obliga a nadie. Dios llama a muchos y pocos son los escogidos, tristemente, porque rechazan a Jesús, a Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso es lo que está pasando hoy en día tristemente en las locaciones de iglesias. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la unidad? Me dice el Señor, yo quiero una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, unida, me decía ayer a través de esa palabra, de la palabra de Dios, y en mi espíritu me dice, yo quiero una iglesia perfecta, unida en mi espíritu, unida conmigo, siendo uno conmigo. Pero más sin embargo, pues aquí habla claramente de lo que pasaría en los últimos tiempos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así es, tristemente, muchos en las redes sociales que se hacen pasar por hijos de Dios y postean toda clase de inmundicia en sus grupos, en sus páginas, pornografía, el virus, es tanta porquería inmunda. Son falsos profetas. O sea, el falso profeta son los que le sirven a Satanás, los que son esclavos de Satanás, que son
legión de demonios, son legión de diablos, que Jehová los reprenda. No son hijos verdaderos de Dios, se hacen disfrazar para engañar a la humanidad, para hacerlos caer en pecado, en delitos, para que sean apartados de Dios, para que se pierdan, les roben la salvación. Pero hay que estar mirando a Jesús, mirando a las cosas de arriba, poniendo la mirada en Dios, en Jesús, en su palabra. Y muchos falsos profetas, muchos han abierto locaciones de iglesia, son en realidad falsos pastores, lobos rapaces, asalariados, buscan solo hacer negocio. Y ahí Satanás reina, ahí no reina Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Hay muchos que su intención de sus corazones es el dinero. Tienen una locación de iglesia, pero para lucrar, para vivir de eso, para sacar el dinero, el diezmo, la ofrenda. O sea, lo han hecho un negocio. Eso ahí no es reina Dios. Ahí son tinieblas. Dios no puede ser burlado. Como les decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado, un poco de algo, y ahí Dios no está, porque Dios dice claramente que Él vomitará a los tibios. No se puede beber de la copa del Señor y de los demonios. No se puede comer de la mesa de Dios y de los demonios. No se puede servir a dos señores, dice Dios Todopoderoso. Entonces hay muchísima maldad, muchísimos grupos donde se postea toda clase de inmundicia, muchísimos falsos profetas que abundan en las redes sociales hablando solo porque sí y pidiendo dinero, que deposítame a PayPal, a Cele, que a mi cuenta. O sea, eso es nauseabundo. Ya no lo hacen por gracia, ya no lo hacen. Pues la palabra de Dios dice también que la ofrenda sea voluntaria, con un corazón alegre, no por necesidad ni por nada, solo porque sí. Cuando alguien da una ofrenda, la hace porque Dios toca ese corazón. Cuando Dios nos toca a darle a alguien, es Dios quien lo hace. Y cuando alguien nos da, es Dios quien lo hace. Solo debemos orar y pedir a Dios en nuestro secreto, en nuestra habitación, y Dios nos recompensará en público, como dice la palabra de Dios. Pero no estar pidiendo cuando en realidad no hay necesidad. O sea, es una costumbre que tienen como los fariseos, que mataban animales en el templo de Dios, en la casa de Dios, y eran negocio, y Jesús se enojó y latigó a esas personas, latigó a las mesas, tumbó las mesas, tiró las monedas y libertó a los animalitos. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, y ya no hay más sacrificio que hacer, ya todo está hecho. Solo debemos creer y vivir en Dios conforme a sus mandamientos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Su carga del Señor, como dice el Señor, mi carga es fácil, ligera es mi carga es fácil, y les voy a postear luego la palabra, pero Dios da a entender que su carga no es difícil, su yugo no es difícil, es fácil. O sea, solo creer en Dios, creer en Jesús. Pero como dice aquí también en la palabra de Dios, San Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por cuanto se ha multiplicado la maldad, que mucha gente está en tinieblas, entonces el amor de muchos se enfriará hacia Dios y en Dios. Rechazan a Dios, aborrecen a Dios, o dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchos blasfeman contra Dios, no aman al prójimo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere en Dios, en Jesús, en su palabra, pegados a Dios, siendo uno con Dios, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es, por eso es que debemos extender el reino de Dios y proclamar su palabra hasta los últimos rincones de la tierra, a todas las naciones, y dar testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios nos muestra, para que no quede ninguno que no sepa que hay un Jesús, porque los que están en el infierno no hay ni uno que está ahí porque no sabía lo que hacía, no hay ni uno. Hay muchos que todos los que están en el infierno se les habló de Jesús, sabían que hay Jesús, rechazaron a Jesús, quisieron burlarse. Muchos cristianos autollamados pastores, etcétera, 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 están ahí ardiendo en el infierno porque creyeron que un poquito de maldad
y no iba a robarles la salvación. No, es que Dios es un Dios santo, puro, limpio, sin mancha y sin arruga. Claramente Dios nos dice que en su palabra nada inmundo entrará en la ciudad santa. Nada inmundo. Inmundo quiere decir aquellos que están llenos de tinieblas, aquellos que tienen demonios, diablos, que nunca quisieron dejar ese mal camino de infierno, que rechazaron una y otra vez a Jesús, que se deleitaron en el pecado, la maldad, la injusticia, la perversidad, que no temieron dejar el mal, que no temieron a Dios, que no temieron a que un día pudieron caer en ese infierno. Dios no puede ser burlado ni engañado. Dios escudriña nuestra mente, pesa nuestros corazones. Entonces, muchos no quieren predicar, muchos no quieren salir de este mundo. Los falsos pastores, yo he conocido pastores que están ricos, podridos en dinero, lucrando con una cueva de ladrones. Pero Dios me ha mostrado que son brujas, hechiceras, espiritistas, que van al infierno, que no tienen salvación, que ya de largo tiempo viene su condenación, que no se duerme. Hay muchos que ya no alcanzarán salvación, y con Biblia en mano, llamadas pastoras, que mucha gente engañan, pero Dios no puede ser engañado, y cuando Dios está en nosotros nos hace ver qué condición está la persona. Así como me decía aquella vez cuando Dios me mostró en ese ayuno y oración en la mañana a Satanás, que yo le leía su pensamiento. Satanás no pronunció ni una sola palabra, solo Dios me permitió verlo y leer su pensamiento, que eran unos pensamientos de mal, de odio, de rencor, de crueldad hacia la humanidad. Pero más sin embargo Dios tiene pensamientos de bien a la humanidad, a su creación. Dios tiene pensamientos de bien. Satanás tiene pensamientos de mal. Y me dijo el Señor Dios Todopoderoso, gloria a Él, me dijo, así como tú lees la mente y sus intenciones de Él, así tú podrás ver también a la gente las intenciones y lo que hay dentro de ellos. Sus mentes las entenderás, lo que hablan, lo que piensan, para que tú tengas ese discernimiento y tú hables mi palabra, que se arrepientan, que se vuelvan a mí, que sean uno con Jesús, uno conmigo, dice Dios, uno con mi Espíritu Santo. Y dejen de ser esclavos de Satanás, que los tiene en tinieblas y se los va a llevar a atormentarlos. En Satanás no hay amor, en Satanás no hay piedad, no hay misericordia, no hay bondad, no hay nada bueno. Es un ser lleno de odio, de maldad, es un psicópata de psicópatas lleno de maldad, que se deleita haciendo daño a la humanidad. Pero él mismo terminará el infierno y en el lago de fuego, sufriendo también de su propia maldad. Y ahí estarán todos los que están con él y que apoyan su maldad y le sirven a él. Así que si usted quiere ser salvo y disfrutar a Dios, tener una vida eterna, venga a Dios ahora, ore a Dios, confiese sus pecados, pida perdón a Dios y a quien ha ofendido, perdone a quien le ha ofendido, viva la palabra, escudriñe la palabra, porque Dios nos proveerá todo lo que necesitamos, como dice la palabra, Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios proveerá todo lo que necesitamos conforme a las riquezas, a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos, enriquecernos de las gloriosas riquezas que tiene Dios en Cristo Jesús para nosotros. Dios nos proveerá. Así que no necesitamos nada del infierno ni del enemigo. Dios nos creó y tenemos que depender de Cristo Jesús, de Dios. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Miren, hay tanta gente hoy en día que debido a su vida desenfrenada tienen hijos, pero los tienen no por mandato de Dios. Bueno, Dios lo permite, pero lo tienen ¿por qué? Por sus desvíos sexuales, porque andan en camino que no deben, pariendo hijos, pero no educándolos ni llenándolos de la presencia de Dios, ni instruyéndonos en el camino del Señor. Entonces de nada sirve que estén pariendo y pariendo. Mucha gente que estará embarazada, mujeres, y muchas mujeres que tendrán tanto niño, van a sufrir el terror cuando vengan aquellos días de lo que Dios está hablando. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días.
Si Dios no le ha mandado a tener un hijo, no lo tenga porque sí. No se embarre sexualmente solo porque sí, por ahí al aventón. Porque cada hijo que viene a este mundo tiene un propósito. Pero muchísimos niños que están en delitos y pecados y mueren están en el infierno ardiendo. Dios me lo mostró. Son endemoniados, en tinieblas. ¿Entienden? De nada sirve parir tanto hijos si no van a estar educados en Dios. Esta vida cada día es más difícil. La maldad es más cada día. Los niños son más rebeldes cada día. Entonces las luchas son tremendas. Entonces, ¿para qué parir tanto hijo si no va a ser un instrumento de Dios? Si no va a ser alguien que glorifique a Dios, que alabe a Dios y que sirva a Dios. Tengamos mucho cuidado, porque el tiempo se acerca. Dice San Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Habrá gran tribulación que nunca habían visto desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, o sea, es la única que habrá, pero va a ser terrible. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios va a apresurar su venida, Dios va a cortar el tiempo por causa de los escogidos, de los que Dios escogió, porque si no acorta el tiempo, dice, nadie sería salvo. ¿Se están dando cuenta la magnitud de la maldad, la perversidad en las redes sociales? Que así como ha aumentado la ciencia, ha aumentado la maldad. Pero debemos de perseverar en Jesús. Por eso, como dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Hay muchos que no quieren, aunque Dios les habla a través de sus profetas, a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de visiones, de sueños, revelaciones. Nada es por casualidad lo que pasa en este mundo, es porque Dios nos está llamando, nos está buscando. Abrámonos a Él, entreguemos nuestro ser a Él. El camino, la verdad y la vida es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Así que hay que buscar a Jesús, a hablar con Jesús cada mañana, cada tarde, noche, día, andar en mente renovada con Cristo, tener la mente de Cristo, que Dios sea uno en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. Seamos uno con Dios, porque Dios hizo todo. Como dice en Jeremías 32:17, tú, Señor, con gran despliegue de poder creaste el cielo y la tierra. Nada hay imposible para ti. Así es, para Dios no hay nada imposible, y solo a través de Jesús, de Dios, de su Espíritu Santo, siendo uno con Él, nos mantendremos a salvo, perseverando hasta el fin de estos tiempos, hasta el fin de nuestros días, hasta el último aliento de vida. Porque si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Muchos dicen, ven a mi congregación, ven, aquí está Dios. Miren, hay mucha maldad. Hace unos días me encontraba a unas personas que me insistían en ir a un lugar a reunirme. Pero el Señor me dijo que no. Cuando Dios dice no, es no. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a reunir con otras personas que tienen mucho velo, mucha tiniebla, mucho error, aún con la Biblia en mano, tuercen la palabra. Solo les interesa colectar dinero, diezmo, enriquecerse y quieren obligar. No, porque cuando Dios pone el querer como el hacer es que ahí vamos. Porque estamos abiertos a Dios, hablamos con Dios, Señor, es tu voluntad, pero si Dios dice no, es no, porque muchas veces Dios nos manda a ir a profetizar a lugares, mas sin embargo somos vituperados, aborrecidos, odiados. Entonces, ¿cuánto más si vamos a un lugar que Dios no nos manda? Porque sí debemos dedicar tiempo a Dios, congregarnos con Dios. En nuestro hogar podemos orar, leer la Biblia, cantar alabanzas y ir a otra reunión donde de verdad haya gente que tema a Dios, donde de verdad haya gente que le tenga reverencia y amor a Dios y a su palabra, donde le den la preeminencia a Dios y su palabra, no a libros que están alterados, caducados, que está torcida la palabra y que mucha gente tiene a los humanos predicadores
profetas, etcétera, etcétera, como sus ídolos. Pero Dios lo han dejado a un lado, se han olvidado de Él. No, señores. A Dios es que debemos darle la prioridad y la preeminencia a Él. Por eso hay que tener cuidado, porque como dice entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis. En esos tiempos cada día escaseará las personas llenas de Dios. Por eso Dios arrebatará a su iglesia, porque estará lleno este mundo de maldad, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Wow, aquí está lo más grave, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay mucha gente que dice que sus estatuas lloran, que lágrimas de sangre. Ve, esos son falsos profetas, son falsos cristos. Que según que la Guadalupe los sanó, son falsos milagros del diablo. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. O sea que se disfrazarán de luz. Pero el diablo no hace ningún milagro, el diablo no hace ningún nada. Es Dios quien lo hace todo. Pero dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Miren ahora, mucha gente que cree en esa porquería, la muerte, que Jehová la reprenda, porque es un espíritu satánico del mismo infierno. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que la muerte será lanzada también al lago de fuego. La muerte, Satanás, el falso profeta, todos esos falsos profetas, o sea que es la religión, la secta, la denominación, son falsos profetas que van a engañar aún a los escogidos, quieren engañar aún a los escogidos. Dios nos libre, Dios nos ayude, Dios Todopoderoso. Y grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero también hay gente que tampoco cree en los milagros y la sanación que Dios hace, o sea, están de extremo a extremo. Tampoco creen que Dios puede sacar a través de nosotros, usándonos, llevar a sacar demonios. Pero es bíblico lo que Dios nos manda hacer. Entonces hay muchas sectas, muchas denominaciones, muchas religiones que no son el camino a Dios. El único camino, la verdad y la vida es Jesús, y nadie va al Padre si no es por Él. Y su palabra viviente de Dios, que es la Santa Biblia. Entonces hay que tener cuidado dónde nos congregamos y a quién escuchamos también. Por eso la palabra que yo les posteo por gracia y misericordia de Dios, yo no le pongo ningún arreglo de nada. Porque yo pongo música instrumental de Dios para estar en la presencia de Dios, atrayendo su reino mientras hablo su palabra y Él esté conmigo. Y también la palabra de Dios que les pongo es la Biblia, porque es lo único que necesitamos. Pero más sin embargo los de las sectas, denominaciones, religiones están siendo tibios, mundanos, con levadura hacen sus videos, le ponen arreglos de imágenes satánicas, de infernales, exaltando a Satanás, a su reino, entrevistan a satanistas, exsatanistas, tanta maldad, dan pelos y señales de lo que hacían. Eso ya no tiene importancia. Lo importante es saber lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere que vivamos. Y debemos aprender lo que está escrito en la palabra de Dios, dejando las fábulas, dejando la palabrería vana, dejando todo eso que produce contienda, pleitos, chismes. O sea que todo lo que hablan ciertas personas que no es conforme a Dios, que están exaltando a Satanás y su infierno, están dispersando tinieblas sobre la humanidad. Muchas veces yo he visto ciertos videos, unos minutos, segundos, no los soporto. Es un choque contra el Espíritu Santo en mí de Dios, contra Dios mismo, y yo no lo soporto. Y el Señor me dice, habla, hija mía. Ellos están errados, están en tinieblas, están afanados por ganar likes, por ganar dinero en YouTube, por ganar dinero en Facebook, páginas que piden dinero, pero ya se extraviaron, ya no están en mi gracia, ya no estoy con ellos, están bajo el influjo de Satán, se han vuelto peor que tibios. Yo no estoy agradado de lo que están haciendo, porque mi palabra no la ponen, porque la música que me alaba no la ponen música satánica. O sea, están haciendo cosas perversas, diabólicas. Sus corazones están sucios, sus corazones ya están en tinieblas, entenebrecidos. Tienen un espíritu de error. Esos son los falsos cristos, esos son los falsos profetas, que aunque postean señales y prodigios, pero quieren engañar a la humanidad porque son usados por demonios.
por Satanás en tinieblas están. Y aún dice, si fuere posible, aún a los escogidos quieren engañar. Jehová les reprenda. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios del todo y para siempre. Por eso dice aquí la palabra de Dios en Mateo 24:25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Va a haber mucha gente que, como hoy en día, ya se está disfrazando de cristianos, de hijos de Dios, para matar la humanidad espiritualmente, posteando pornografía, posteando tanta inmundicia, viruses, mucha perversidad. Están tratando de matar espiritualmente a la gente. Pero también va a haber muchos que van a matar con armas, como sea, el cuerpo físico. Entonces, por eso dice aquí Dios, estad en el si os dijeren. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque va a haber gente que te va a decir que son hijos de Dios, pero te van a querer matar, porque la maldad va a aumentar. Así que hay que buscar a Dios más que nunca y más que a nada en este planeta, unidos a Dios, orando en todo tiempo, sin cesar, gozosos en el Señor, cantando alabanzas en nuestro corazón, dando testimonio a toda criatura, extendiendo el reino de Dios, porque el diablo no gane más terreno en la humanidad. Y si usted va a hablar palabra de Dios y va a dar testimonio, no le ponga levadura, no los arregle con música satánica para infundir terror, porque usted está abriendo portales donde los tinieblas se desprenden y se meten en aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo, que no son sellados. Como dice aquí el Señor, aún a los escogidos, si fuera posible, aún a los escogidos querrán engañar. Entonces por eso Dios va a cortar el tiempo. Entonces, deje de ser un falso profeta, deje de ser un falso Cristo, sea un verdadero hijo de Dios y sirva a Dios en espíritu y en verdad y adórelo. Es suficiente la palabra de Dios, es suficiente la alabanza del Señor. No ponga arreglos a sus videos de tal modo para llamar la atención, porque usted está haciendo levadura, usted está siendo mentiroso, usted está trayendo el infierno. Y Dios no puede ser burlado, los tibios Dios los vomita. Con Dios es todo o nada. No podemos servir a Dios con las hojarascas. No podemos construir una casa con hojarascas, con madera, porque se va a quemar, se va a caer. Tenemos que construir, edificar la iglesia con oro. O sea, el oro tipifica a Dios. El oro tipifica a Dios. O sea, con piedras preciosas, que somos las piedras preciosas, ser edificados, ser usados por Dios. El oro tipifica a Dios. O sea, servir a Dios en lo que Él es. No agarremos nada del infierno. Agarremos del reino de Dios para edificar. Aquí lo que hagamos tiene que venir de Dios. De Dios tiene que venir todo lo que hagamos en su obra. No podemos agarrar algo del infierno para edificar la iglesia. No podemos añadirle levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado y se pierde la salvación. Entonces dice, por eso dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, tipifica que Dios vendrá cuando menos lo esperemos. Por ejemplo, cuando vemos que llueve, truena y de pronto un relámpago cae, no sabemos a qué hora va a venir un relámpago, pero ya sabemos que va a venir. Entonces así estamos apercibidos de todo lo que Dios nos muestra, qué pasaría antes de su venida. O sea, no sabemos la hora exacta ni el momento, aunque como les decía ayer, ahí anda por ahí un pastor de México que dice que Dios le dijo que venía en un año, que Dios le habló en un sueño el 10 de septiembre del 2023 y que Dios venía en un año, o sea, que Dios venía el 10 de septiembre del 2024. Dice que Dios le dijo. Ay, sí, yo no sé, pero Dios nunca me ha dicho la hora exacta, pero lo que sí Dios me ha hablado en varios sueños y visiones, que Dios está por venir, que Jesús está por venir y que el que no esté listo se va a quedar. Y las cosas peores que vendrán, que están plasmadas en la Biblia, Dios me ha revelado muchísimas situaciones que están plasmadas en la Biblia, porque Dios nos sigue hablando frescamente y Dios nos da visiones y revelaciones para que les apercibamos y estemos listos también.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando hay relámpagos, obviamente que está lloviendo, obviamente que están las nubes negras, obviamente que hay viento, hay tormenta, entonces de pronto puede caer un rayo, un relámpago. Entonces así estemos apercibidos de lo que ya está sucediendo hoy en día. La maldad está aumentando, hay muchas guerras, rumores de guerras, la maldad está aumentando, mucho pecado, las ciencias, o sea, son señales que ya Dios nos está mostrando que Él está por venir. Dios ha extendido el tiempo, pero lo va a cortar por causa de los escogidos, si no nadie sería salvo, como dice el Señor. Pero dice el Señor, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Quiere decir que cuando Jesús venga, va a haber muchísima muerte, muchísima gente que va a morir en delitos y pecados, y esos cuerpos serán comidos por las águilas, por las aves. Pero ¿dónde estarán sus almas? De aquellos que rechazaron a Jesús, de aquellos que se deleitaron en el pecado, en la inmundicia, una y otra vez, en el infierno y en el lago de fuego. Así como Dios me ha mostrado también hace muchos años que Jesús venía, yo me veía orando como en el día, se veía el día, como una tarde, día, no sé, pero yo estaba orando en una terraza con las manos levantadas, orando al Señor, y de pronto yo me vi que ya no estaba en la terraza, yo vi que estaba volando, o sea, de pie en el aire con Jesús a mi lado derecho estaba Jesús. Y yo ya veía a esa terraza, esa casa se quedó ahí vacía, o sea, ya no estaba yo ahí, yo estaba, me vi ya con Jesús a mi lado y viendo arriba hacia abajo esa casa. Pero había una mujer con un vestido rojo arriba de la rodilla, un vestido escotado. Creo que me muestra que en ese sueño era como si fuera verano, como si hiciera mucho calor, puesto que esa mujer estaba con un vestido arriba de la rodilla, rojo, mangas cortas, pintada, arreglada, pero ella alzaba las manos para volar con nosotros, con Jesús, pero ella no volaba con nosotros. Entonces yo le decía a Jesús, Señor Jesús, ¿por qué ella no puede volar con nosotros? ¿Por qué no está con nosotros en el aire? Y me decía el Señor, ya no hay tiempo, se acabó el tiempo, me decía. Ella nunca me dejó entrar en su ser. Escuchen lo que el Señor me decía. Ella nunca tuvo tiempo para mí, ni nunca me dejó entrar en su ser. Así me dijo el Señor. Ella nunca tuvo tiempo para mí y no me dejó entrar nunca en su ser. Se deleitó en el pecado y la maldad una y otra vez todo el tiempo. Y ahora se acabó el tiempo, ya no hay tiempo, vámonos, me decía el Señor. Entonces le decía, Señor Jesús, ¿puedo tomar una foto? Me dijo en ese momento, ya no hay tiempo ni para una foto, es tiempo de irnos. Entonces yo veía que todo se oscurecía, la tierra se partía en pedacitos, se derrumbaba hacia abajo las casas, todo empezaba a derrumbarse, a cuartearse la tierra en pedacitos, a derrumbarse todo cuanto había en la tierra, y esa mujer gritaba aterrada con las manos levantadas pidiendo volar con Jesús y conmigo, y yo veía cómo ella se iba debajo de la tierra, o sea, caía en esa tierra que se hacía pedacitos, la casa se iba para abajo en pedazos, la tierra, y esa mujer caía para abajo. O sea, eso tipifica a la gente que hoy en día está sin Jesús, que no dejan entrar a Jesús, que no tienen tiempo para Jesús. Y ya cuando Jesús venga ya no habrá tiempo de volar con Él si no estamos listos y preparados, llenos de Jesús. Eso es lo que tenemos que estar, llenos de Jesús. Porque cuando Él venga estamos llenos de Jesús. Él vendrá y os tomará a mí mismo, dice. Yo vendré y os tomaré a mí mismo en vosotros. Pero eso tiene ya muchos años que yo tuve ese sueño, como del 2010 en adelante. Entonces ha pasado ya varios años y cuando yo me desperté, que era una mañana, como 4 de la mañana, precisamente Dios me trajo este verso bíblico en esa madrugada. Orando al Señor, yo me puse a llorar porque sentí el dolor y la tristeza de Jesús, que me decía que en ese entonces no había ni uno listo,
que todo mundo se quedaría. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo que yo solo vuelo contigo y todo mundo, no vi a nadie más volando contigo? ¿Qué pasó? Me dijo, es que la humanidad está en delitos y pecados, hija mía. Si tú crees que pecas, hay muchos que pecan peor y nunca se arrepienten, nunca se ponen a cuentas conmigo, nunca me dejan entrar en su ser, nunca dejan que yo los perfeccione, que yo los purifique, los santifique, nunca tienen tiempo para mí. Digo, Señor, yo sentí una tristeza en el mismo Señor, una tristeza grande, que de parte de Dios, cómo estaba triste. Y entonces me dijo, por eso debes de predicar más que nunca y hablar lo que yo te hablo. Yo me animé y dije, sí, Señor, tengo que hacerlo, porque esas almas tienen que saber que Dios vendrá, que Jesús vendrá. Pero Dios también hace unos meses, como les decía, Dios me mostró que la humanidad estaba bajo el maligno, como en un triángulo de la élite, que Jesús vendría y casi nadie lo podría ver porque está todo en tinieblas. Entonces aquí dice, porque Jehová, Dios Jesús vendrá como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, vendrá a recoger a los suyos, pero será como un relámpago, o sea, cuando menos lo esperemos, pero ya sabemos los tiempos cómo están. Un relámpago viene cuando hay tormenta, cuando hay lluvia, cuando las nubes están negras. Entonces sabemos lo que está pasando hoy en día, todas las señales que Dios nos dio, guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades, inundaciones, destrucciones, explosión de volcanes, enfermedades, la maldad está aumentando, la rebeldía. O sea, sabemos que está Dios Jesús por venir. Entonces estemos apercibidos, porque la venida del Hijo del Hombre, mira, aquí también habla en San Mateo 24, 29 en adelante, la venida del Hijo del Hombre. Ahí tenemos las referencias: Marcos 13, 24 al 37, Lucas 21, 25 al 36, 17, 25 al 36, 12, 41 al 48. La palabra de Dios dice así, San Mateo 24, 29, la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Así mismo, como ven esta palabra, así mismo sucedió cuando Jesús venía. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Yo en ese entonces, cuando Jesús venía y me veía con él ya volando en el cielo para irnos con él ya en su venida, yo veía que todo se oscurecía, todo se ponía negro, se veía como de día primero, pero después todo estaba oscuro y toda la tierra se hacía pedazos y se caía hacia abajo, todo se destruía. O sea, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Miren, las estrellas caerán del cielo. Esto me recuerda al Señor que me dio una visión que yo vi que caía un asteroide y también 2 meteoritos. Pero dijo Dios que Él guardaría sus corazones, las personas, quiere decir las personas que están llenas de Él. Dios siempre guarda a sus hijos e hijas fieles. Pero así dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán removidas. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, cuando venga esta tribulación, aquí claramente habla, aquellos días el sol, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Oh Señor Jesús. Aquí Dios nos da a entender que cuando Jesús venga, vendrá en una época que será verano. Claramente Dios nos da a entender, aquí nos habla, oh Señor Jesús, gracias por tu revelación. Bueno, aquí Dios nos da a entender porque dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí Dios da a entender que Dios vendrá como en una época donde estará muy caliente. Va a ser como si fuera en verano. Dice, sabéis que el verano está cerca. Porque por todas las señales que Dios nos da,
O sea, ya estamos viendo, por eso dice de la higuera aprended la parábola. Dios nos habla en parábola, pero nos revela de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea que Dios vendrá como en una época de verano y también con las señales que ya nos está mostrando el Señor: pestes, inundaciones, enfermedades, derrumbes, explosión de volcanes, guerras. O sea, ¿qué más queremos? La tierra se está partiendo, se están abriendo hoyos enormes, están haciendo erupción los volcanes lentamente. O sea, Dios nos está alertando, Dios nos está advirtiendo. Los sueños que Dios nos da conforme a la Biblia, muchas cosas se están cumpliendo. O sea, Dios nos está hablando: aprended, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Por eso en el sueño de su venida que Dios me dio, yo vi que era como de día y la mujer estaba con ropa corta y con vestido escotado, o sea, sin mangas. O sea, era una época que hacía calor. Pero yo le pregunté a Jesús que si ella se quedaba por sus vestiduras, o sea, porque tenía la ropa ligera, y el Señor solo me contestó que ella se quedaba porque nunca le dejó entrar en su ser a Jesús. Dijo, ella nunca me dejó entrar en su ser y nunca tuvo tiempo para mí y siempre se deleitó en el pecado y la maldad. Y ahora ya no hay tiempo, es tiempo de irnos. O sea, en el tiempo cuando Jesús venga ya no va a haber tiempo de arrepentirse y de volar con Jesús. Es por eso que ahora debemos estar a cuentas con Dios, debemos estar siendo uno con Dios, con Jesús, y lleno de su Espíritu Santo y viviendo como Dios manda en su palabra. Por eso dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ven, ya está sucediendo todas las señales que Dios nos habla en su palabra. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquí nos dice, pero del día y la hora nadie sabe. Pero del día y la hora exacta nadie sabe. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, todo será cumplido como Dios nos ha plasmado en la Santa Biblia. Y lo que Dios nos revela y nos da en visiones y en sueños conforme a la Biblia. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí Dios nos da a entender que hay mucha gente que ni lo esperará. Estarán en fiestas, casándose, y más ahora, ¿qué clase de fiestas? Fiestas diabólicas, casándose hombre con hombre. Ayer veían las noticias que en México, Dios me mostraba que un hombre se casó con otro hombre, unos que trabajaban en construcción de albañiles, que el chalán se casó con su maestro de obras, o con su maestro de construcción. Se casó un chalán con el maestro. Se casaron civilmente porque pasaban tanto tiempo juntos, tanto tiempo durante todo el día en el trabajo, que según terminaron enamorándose y se casaron. Pero el Señor, escuchen lo que el Señor me decía y me dice: hija mía, ¿viste cómo Satanás los tiene presos? Me dijo, ¿viste, hija mía, cómo Satanás está ganando terreno en mi creación? Los está saturando de trabajo, afanados por riquezas materiales, de tal modo que están perdiendo su salvación, haciendo prácticas abominables, porque es una abominación que hombre con hombre. Imagínense si desde el principio de la creación fuera hombre con hombre. No habría creación, entonces estarían en el infierno. Porque todos los hombres que se casan con hombres están en el infierno. Usted sabe lo que pasa cuando una persona tiene sexualidad por hombres con hombres, por decir sexualidad en el ano, lo que es el recto, donde salen la defecación, donde salen los desechos de nuestro organismo que ya no necesitamos. Los homosexuales tienen sexo oral por la boca y también por el ano.
El ano, Dios, el recto, es el conducto de lo que Dios, desde lo que alimentamos nuestro cuerpo físico, y ya no nos sirve, es tóxico y lo tenemos que desechar por el ano, por el recto. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas, hombres con hombres, tienen sexo anal. ¿Y sabe qué sucede? Es de ahí que vienen las terribles enfermedades. Terribles enfermedades. El SIDA, la sífilis, el lupus, la gonorrea, la clamidia, cáncer en el colon, señores, cáncer en el colon. No todos los cánceres de colon son debido a esas prácticas abominables, porque muchas son por la mala alimentación, porque no piden dirección a Dios ni dan gracias por los alimentos. Comen irracionalmente sin agradecer a Dios y sin pedir a Dios dirección, sin orar. También por eso vienen las enfermedades, pero sobre todo por las abominaciones. Dios es sabio, Dios nos crió perfectos. Nuestra boca es para alimentarnos. Nuestro ano es para desechar lo que no sirve a nuestro organismo, no es para tener sexualidad. Es una abominación aberrante. Todo lo que Dios le llama pecado es todo lo que puede dañar a la humanidad. Es todo lo que puede dañar a la humanidad. Dios tan bueno, tan maravilloso, nos puso reglas y mandamientos en la Santa Biblia para vivir una vida gloriosa, una vida maravillosa, una vida preciosa, porque Dios nos ama, entiéndanlo. Lo que Dios le llama pecado son prácticas dañinas, son prácticas que Satanás hace en la humanidad para llevárselos al infierno, al lago de fuego y atormentarlos. Muchos dicen que han visto testimonios donde los demonios les meten tremendas lanzas por el recto, por el ano, que salen hasta por las bocas, los destrozan los cuerpos una y otra vez. Entonces todo lo malo que ustedes hagan aquí les van a dar allá abajo de tormento en el infierno, en el lago de fuego. Por eso que no puede haber unión sexual ni matrimonio entre mujer con mujer, ni hombre con hombre, ni niño con persona adulta, ni niña con persona adulta, ni animales con personas. Todo tiene un orden y Dios nos los plasmó en la Biblia para que ya no tengamos ninguna excusa en el día de mañana. Tendremos que saber. Así como Adán y Eva le desobedecieron a Jesús y le hicieron caso a Satanás, así mucha gente está haciendo caso al diablo hoy en día. Siguen escuchando la voz del diablo y no la de Dios, tristemente. Entonces por eso Dios nos abre nuestro entendimiento y nos hace ver lo que Dios nos agrada a través de la palabra, la Santa Biblia. Ya que la gente quiso comer del árbol del conocimiento que Dios le dijo que no comiera, pues ahora Dios nos plasma sus leyes en el libro de la vida, en la Santa Biblia, que es palabra viviente, donde debemos de acatar sus mandamientos y leyes y vivir en su persona para ser santos, puros y para no tener tinieblas, de modo que tengamos la presencia de Dios, su reino en nosotros, y cuando partamos de este mundo vayamos a su reino eternamente allá con Él para siempre. Así que Dios es sabio. Pero mucha gente ya desde tiempos antiguos, desde la época de Noé, ya había el homosexualismo, ya había el lesbianismo, ya había toda esa depravación. Por eso Dios tuvo que limpiar la tierra con diluvio. Y hoy en día mucha gente así está casándose, hombres con hombres, mujeres con mujeres, practicando sexo ilícito con animales y toda clase de perversidad, violando niñas. ¿Por qué? Porque están en la droga, en el influjo del enemigo. En la marihuana, la cocaína, tanta droga ilícita que se mueve en las calles, que le ponen veneno de ratas, tanto químico que mata a la humanidad. Entonces tenemos que estar apercibidos viviendo una vida santa, una vida pura, una vida gloriosa. Dios es precioso, es maravilloso. No necesitamos hacer cosas que no debemos tomar a Dios en cuenta para todo y adorarlo en espíritu y en verdad, porque muchos estarán practicando toda clase de fiestas abominables, fiestas satánicas con la levadura, y Dios nos manda a hacer fiestas sin levadura. O sea, Jesús es nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua. O sea, celebremos fiestas sin levadura, o sea, vivamos una vida gloriosa, gozosa, de fiesta con Jesús continuamente, pero con el pan sin levadura, o sea, no añadiéndole maldad a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de vivir, no añadiéndole tinieblas, no añadiéndole prácticas abominables, sino viviendo una vida santa y pura en el Señor.
porque cuando menos se lo esperen, cuando piensen que todo va bien, aquí se quedarán en la gran tribulación donde estará el mismo infierno reinando aquí hasta que esta tierra se despedace y caiga al mismo infierno. Y después sean arrojados los que rechazaron a Jesús, sean arrojados al lago de fuego eternamente, ahí con Satanás, con los demonios, con los diablos. Ahí los van a atormentar eternamente. Por eso aquí dice que cuando Jesús venga será así como en los días de Noé, que estarán comiendo, bebiendo, emborrachándose, comiendo de más en la glotonería, casándose, dándose en casamiento, y no pondrán mente a Dios. Hay gente que hace fiestas que Dios lo sacan de su fiesta. Dios no reina ahí. Borracheras, drogadicción, alcoholismo, perversidad, música mundana, exceso de borrachera, alcoholismo, marihuana, droga, adulterio, fornicación, música que abre portales satánicos, la música mundana. O sea, en vez de reinar Dios en sus vidas, en sus fiestas, reina Satanás. Están celebrando fiestas del pan con levadura, pero Dios nos llama a celebrar fiesta, ya que que Cristo es nuestra Pascua, celebrar fiesta con el pan sin levadura, es decir, sin malicia, sin maldad, glorificando a Dios, cantando a Dios, celebrando a Dios que nos da la vida, exaltando a Dios, adorando a Dios, que Él sea nuestro centro, que Él sea nuestro todo en todo, que Él sea el que sea glorificado, que Él sea el que sea adorado en todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor y en el Señor Dios Todopoderoso. No es pecado estar gozosos, contentos, felices, pero en Dios, no en el mundo maligno. Por eso hay que estar llenos de Dios todo el tiempo, porque mucha gente ni se dará cuenta cuando Jesús venga, pero pasarán momentos espantosos y peor en el infierno y en el lago de fuego eternamente. Pero en aquel día cuando Noé les hablaba que se arrepintieran, no entendieron. Dice Mateo 24:39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No quieren entregar su vida a Jesús, no quieren vivir una vida santa, no quieren hacer lo que Dios manda en su palabra, no quieren, pero aún de repente volaremos con Jesús, y todos los que rechazaron a Jesús, que nunca le dejaron entrar en su ser, se sufrirán todo lo peor que viene a este mundo. Aquí entonces vendrá fuego, la Biblia dice que el sol calentará 7 veces más, que el mismo infierno será salpicado en esta tierra, o sea, derrumbes, desastres, espantoso. Será una tierra totalmente en tinieblas, horrible, espantoso. El mismo infierno será, hasta que caiga esta tierra en pedazos y se vaya al mismo infierno toda la gente que rechazó a Jesús, y después serán arrojados al lago de fuego. Por eso dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? No es porque Dios sea injusto que va a tomar uno y el otro lo va a dejar. Es que uno estará santo y puro en Dios, en Jesús, lleno de Jesús, y el otro estará sin Jesús. Por eso Dios hoy en día me decía el Señor, muchos de mis hijos los he bendecido, les he proveído buen trabajo, les he dotado de talentos, dones, para que donde quiera que vayan en su trabajo, prediquen mi evangelio, las buenas nuevas de salvación a sus compañeros de trabajo, a sus compañeras de trabajo, para que sean levantados todos cuando Jesús venga, y si alguien parte de este mundo vaya con Dios, que sea lleno de Jesús, lleno de Dios, lleno de su Espíritu Santo. Por eso Dios pone unos llenos de Dios y otros no, pero es para que conviertan otros a Jesús. Los que están trabajando en el campo, los que trabajan en construcción, los que trabajan en la jardinería, los que trabajan en factoría, los que trabajan en restaurantes, los que trabajan de cocineros, de cocineras, las amas de casa en sus hogares, los maestros, maestras en las escuelas, los niños que tienen a Dios, compartan la palabra de vida con sus compañeros. O sea, Dios puso un hijo de Dios en cada lugar para que se extienda su reino. No es para que el diablo gane terreno y se robe la salvación de cada uno. No. Dios provee trabajo, Dios provee fuerzas, Dios provee salud. Dios cuida tu entrada, tu salida, tu llegada, de dónde vas y dónde vienes. Pero sírvele y vívele a Dios, dice el Señor. Sírvele. Tu recompensa será grande, un galardón, tu corona de la vida la tendrás.
tu vida eterna en el reino de Dios, de gozo, lo más hermoso. Vale la pena ser sacrificio vivo en olor fragante a Dios. Que nuestro cuerpo sea, nuestro espíritu, alma y cuerpo le adore, le sirva en espíritu y en verdad a Dios. Vale la pena. Tenemos un Dios maravilloso y hermoso, precioso. ¿Por qué la gente no cree en Dios? Sientan el viento, sientan el oxígeno del soplo de vida en su nariz. Sientan cómo Dios escucha sus oraciones y sus clamores, cómo Dios es maravilloso. Sientan el hermoso viento que Dios nos da, su preciosa, maravillosa persona de Jesús. ¡Wow! Dios es maravilloso, Dios es precioso. Por eso debemos de danzar en el Espíritu, dándole gloria y honra a Dios, danzar en el Espíritu, agradar a Dios, levantar las manos y decirle gracias Jesús, gracias Padre Jehová, gracias Creador del cielo y de la tierra, porque eres precioso. Alabar a Dios, cantarle alabanzas. Dios me dice que no toda alabanza que le llaman alabanza es hecha por Dios. Tengan discernimiento. Por ahí se escuchaba una canción diabólica que habla de muerte, a los niños, muerte no sé qué. Yo no la pude soportar ni escuchar como unos segundos, pero el Señor me dijo, mira lo que la gente hoy le llama alabanza. Viene del mismo infierno, propagando el infierno, porque Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios vivo, Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, es que están muertos espiritualmente en esta tierra y de los que están en el infierno. Dios es Dios de vivos, están llenos de Jesús, llenos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Dios es Dios de vivos. Me decía el Señor, tengan cuidado lo que cantan. No todo está hecho en mi espíritu, ni tampoco son alabanzas a mí, ni atraen mi reino, no me agradan. Había una canción que cantan últimamente que le dicen muy bonita. Yo de verdad unos segundos la escuché, que habla de muerte a los niños, y hasta lloran esas personas que cantan esa diablura. Y me dijo el Señor, eso viene del mismo infierno, porque las alabanzas son alabanzas que adoran a Dios, que exaltan a Dios, que dan testimonio de sus maravillosas grandezas, de lo que Dios sana, de quien Dios liberta, de que Dios da gozo, da alegría, que Dios torna todas las tinieblas en luz, que Dios reprende las tinieblas, que donde Dios llega las tinieblas huyen, porque Dios es luz. Un falso también decía que la luz de Dios tipifica las riquezas de este mundo. Mentira del diablo. La luz de Dios es la misma presencia del Dios vivo, su Espíritu Santo. El Dios Todopoderoso, Jehová, Jesús, su Espíritu Santo, Él es luz y en Él no hay tinieblas. Por eso dice la Biblia que cuando estemos en su total presencia no habrá sol ni luna, pero estaremos en el resplandor, la presencia de Dios, porque Dios es totalmente luz. Dios no tiene tinieblas. No habrá lloro, ni crujir de dientes, ni lágrimas allá en el cielo con Él, en el reino de Dios. Entonces tengamos cuidado no a todo le debemos decir amén, porque muchos son falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, lobos rapaces, falsos evangelistas. Entonces dicen toda clase de diabluras que no es conforme a Dios ni en su palabra, y muchas cabras le dicen amén. No diga cualquier cosa amén, porque si usted le dice al diablo amén, entonces usted le está diciendo que sí al diablo y se lo va a llevar. A sus palabras del diablo usted no le tiene que decir amén. Si usted tiene que decirle amén a Dios, al hablar de Dios, a la palabra de Dios, usted le tiene que decir amén a Dios, a Jesús, lo que Él diga, mande y ordene, porque Él es Dios, nuestro Creador del cielo y de la tierra, el que nos da la vida, nuestro amo, dueño y Señor, y en Él tenemos que estar y a Él tenemos que volver, en nuestro Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo. Entonces por eso, si usted está en un lugar donde hay mucha gente mundana, no se atribule, no se le apague el gozo, glorifique a Dios, porque usted tiene ahí un ministerio, usted ahí tiene una carga de Dios, usted ahí tiene un ministerio para ejercitar su espíritu y para ponerlo en práctica, para ser hacedor de la palabra de Dios, para extender su reino. Si usted trabaja con gente mundana y usted es hijo de Dios, no se apague, no se deje llevar por ellos. Atráigalos a Jesús, ore en ese momento donde está, ore en Él, enséñelos a orar, ore por ellos, predíqueles la palabra, hábleles la palabra, para que usted gane más de Cristo y ellos también sean alcanzados. Porque si no, cuando Jesús venga, como dice, uno será tomado y uno será dejado. Uno tendrá a Dios, porque en verdad le sirve a Dios. Pero si usted no tiene a Dios, entonces será dejado junto con los demás. Si usted se apagó, si su lámpara se le acabó el aceite y usted no la llena, entonces usted no volará con Jesús. Si usted parte, no partirá con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús viene a arrebatar a los que están en Él. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado.
2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así es, tenemos que dedicar tiempo a nuestro Dios. Velad tipifica estar siempre en el Señor. Velad, estar siempre alertas, llenos de Dios, siempre en Él, mente con Él, espíritu, alma y cuerpo llenos de Dios, comiendo y bebiendo su palabra y haciendo su palabra, su voluntad. Eso tipifica velar. No quiere decir que uno no va a dormir, no va a descansar. Sí, pero dediquemos tiempo a Dios. Si Dios nos toca pasar una vigilia, un ayuno en Él, hay que hacerlo porque Él nos da la fuerza. Él nos da, si un ayuno, cuando Él nos pone un ayuno, no tenemos hambre porque ese ayuno viene de Él. Porque Él pone el querer como el hacer en sus hijos. No es que nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana, es Él el que siempre hace lo que Él tiene que mandar y ordenar, y nosotros debemos de obedecer. Por eso la Biblia dice, el Señor, su palabra, la Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, cuando no le obedecemos al Señor y hacemos lo que nos da la gana. Por ejemplo, vemos que en Hechos 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16:25. Entonces, ¿qué eran? Predicando el evangelio y adorando a Dios. Porque aunque estemos en tribulación, aunque estemos en el trabajo, o cansados, agotados, hablemos de Dios, exaltemos a Dios, cantemos alabanzas a Dios, pero tengan cuidado lo que canten. Dice en Isaías 12:4, en aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Isaías 12:4. A eso Dios nos ha llamado, donde quiera que vayamos y estemos, invoquemos a Jesús, a Jehová, y demos a conocer a los pueblos las obras que Dios ha hecho. Proclamemos la grandeza de su nombre. Proclamemos la grandeza de su nombre, de cuán grande es Dios, todo lo que hace, lo que hará, la salvación que Él quiere dar a toda la humanidad. Dice, pero, por eso dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Clara es su palabra de nuestro Señor, clara es el Señor. Señores, su palabra es clara. Hemos de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Dónde están los que hablan palabra de Dios en su casa, varones? ¿Dónde están los fieles de Dios, los fieles de Jesús, los que los ha salvado de la muerte una y otra vez? ¿Dónde están? Deben dedicar tiempo a Dios, deben dedicar tiempo a proclamar la palabra de Dios en sus hogares, enseñar la palabra de Dios, expresar a Jesús en sus hogares, en sus trabajos. Servir a Dios, vivir a Dios, que Jesús esté dentro de nosotros, manifestado, expresado para con otros, extendiendo su reino. Y entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos siervos fieles? Aquellas siervas fieles. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El Señor quiere, el Señor Dios puso a muchos siervos y siervas para que proclamemos sus grandezas, prediquemos su palabra en donde Dios nos ponga, en la locación de iglesia, en el trabajo, donde quiera que Dios nos lleve. Por eso dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? La casa de Dios en general es esta tierra, estrado de sus pies es la tierra. Casa de Dios, su templo son cada creyente, y aún en los templos donde se reúne la gente es casa de Dios, debe ser casa de Dios, no cueva de ladrones, no negocio mundano. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, proclamando las buenas nuevas de salvación, predicando el evangelio, expresando a Jesús, haciendo la voluntad de Dios, no enfocado en el dinero, las riquezas, como Dios me decía
que Satanás está ganando terreno, saturando a la humanidad de trabajo durante todo el día. Llegan cansados a sus casas, ya no tienen tiempo para sus esposas, ni para intimar con Dios, ni con su esposa. No tienen tiempo para disfrutar a Dios con su familia. Están saturados en el trabajo, y si ustedes no buscan a Dios durante el trabajo, ni expresan a Dios, ni predican el evangelio, Satanás los va a matar. Los va a tener muertos espiritualmente, sin salvación. Y cuando Jesús venga, se van a quedar. Cuando mueran en el infierno, estarán en el lago de fuego. No se deje matar espiritualmente. Viva Jesús, sirva a Jesús, viva Dios. Y también en su casa dedique tiempo a su familia, dedique tiempo a sus hijos, dedique tiempo a su padre, su madre. Háblele de la salvación, hable de la palabra de Dios. Viva Jesús. Dedique tiempo a sus hijos, a su mujer, porque mire qué triste como veían las noticias que Dios me mostraba, que hombre con hombre se casaron por trabajar todo el día en construcción, el chalán con el maestro. Qué abominación y qué triste, Dios mío, qué triste es eso. ¿Cómo es posible? Hombres que se dedican a ver pornografía en las redes sociales también, no dedican tiempo a Dios. Están mirando instrumentos satánicos en las redes sociales, mujeres que son instrumentos del diablo. Por eso dejan de amar a su mujer que Dios les puso en su vida. Por eso la ven fea, pero en vez de que la cuiden, la vistan, la llenen de gozo, de alegría, la cuiden como dice Cristo, que el hombre debe cuidar a su mujer, a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Así el hombre, el esposo, debe cuidar a su mujer y amarla. En vez de que la arreglen, la vistan hermosa, la tengan contenta, feliz, amada. No, la desprecian, la repudian, la rechazan. Van y buscan otras mujeres en redes sociales, en internet, las prostitutas, la pornografía. Es Satanás que los está engañando. Satanás que los está llevando al abismo, a punto de caer al abismo, a punto de caer al infierno. Les está robando la salvación. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a sus hogares, tengan hogares gozosos. Agárrese de Jesús, que es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza, o sea, el que nos dirija. Ore a Dios, ore a Jesús. Sea en verdad el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la iglesia gloriosa. Viva a Jesús en su hogar. Perdone si lo ofendieron. Pida perdón si ha ofendido y póngase a cuentas con Dios. Viva a Dios gloriosamente. Aprenda a ser amigo, santo, limpio y puro. No vea a la mujer como un instrumento sexual, la mujer ajena, la que no es suya. Ame a la mujer que Dios le dio. Conquístela, enamórela en Dios, para el reino de Dios. Cuídela como la iglesia de Cristo. Como Cristo cuida a su iglesia, así el hombre debe ser. Entonces, como dice la palabra de Dios, la palabra que les decía, Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 al 30, y nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesús, dice nuestro Dios Todopoderoso. Mateo 11, 29, 30. Así es mejor estar en Jesús enyugado, llevar su yugo sobre vosotros, ser manso, humilde como lo es de corazón, tener descanso vuestras almas, porque el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Mateo 11, 29, 30. Y entonces debemos de hacer la voluntad de Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dios pondrá en el reino de Dios, porque sabe que somos fieles a Él. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, o sea, a hacer perversidades con ellos, con los perdidos, se golpean, se matan, se drogan, se emborrachan, pecan, adulteran, fornican, comen en exceso, comen lo que no hace bien a ellos, no piden dirección a Dios, no están en Dios. Entonces, ¿qué pasará? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Señor aquí dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, muchas veces se refiere a que puede venir
su hora de partir de este mundo. Y si no está en Jesús haciendo como Dios manda, ¿dónde pasará su eternidad? En el infierno y en el lago de fuego. Porque no sabe a qué horas va a partir. No sabe a qué horas Dios vendrá. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí cuando dice vendrá el Señor, quiere decir porque lo tenemos en nuestro ser, pero es cuando venga a arrebatar a su iglesia, a su pueblo, o venga individualmente a tomar la vida de alguien. Pero si viene a quitarle la vida y si no está haciendo lo que Dios manda y no está lleno de Jesús, ¿qué va a pasar? Que no partirá con Jesús, que Dios le quitará la vida, pero irá al infierno y al lago de fuego. Muchas veces la muerte no sabes a qué horas vendrá, muchas veces no sabes a qué horas partirás. Así estemos preparados, ya que no sabemos a qué horas partiremos o a qué horas Jesús exactamente vendrá a arrebatar a su pueblo, a sus fieles, sus escogidos. ¿Y qué va a pasar entonces si no está haciendo como Dios manda? Vendrá el Señor de aquel cielo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y dónde será su parte con los hipócritas? ¿Dónde será el duro castigo? ¿Dónde será el castigo duramente? ¿Dónde estarán los hipócritas? ¿Y dónde será el lloro y el crujir de dientes? O sea, el crujir de dientes es un dolor insoportable. Es un dolor insoportable que el cuerpo tiembla, sufre, rechinan los dientes, o que crujen los dientes de blasfemar contra Dios, de tener coraje contra Dios, porque están en el infierno, ardiendo, en tormento. No tienen paz ni de día ni de noche. Ahí Dios, ahí Jesús los pondrá si los encuentra haciendo toda clase de pecados y abominaciones, como dice aquí en su palabra. Pegarse, golpearse, pelearse, comer en exceso, glotonería, borrachera, toda clase de depravaciones. Aquí Dios nos habla brevemente, pero eso da a entender. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor cuando venga si lo encuentra haciendo eso? Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí Dios en su palabra en San Mateo 24 nos habla claramente de lo que sucede y lo que pasará cuando Jesús venga. Estemos listas. Aquí está la parábola de las 10 vírgenes. Les invito a orarla y a escudriñarla en sus casas, porque no quiero extenderme más, pero dediquen tiempo a Dios. Seamos esas vírgenes prudentes, sensatas, que tengamos nuestras lámparas llenas de aceite. Tipifica que tengamos la presencia de Dios, Jesús en nuestro ser y su Espíritu Santo, para estar preparados cuando Él nos llame o cuando Él venga a arrebatarnos. Aquí está la parábola de los talentos. Que si Jesús ya nos hizo salvos, trabajemos en su obra, extendamos su reino, prediquemos, evangelicemos, profeticemos conforme los dones y talentos que Dios nos ha dado, donde quiera que vayamos y estemos. Porque aquel que no sirve a Dios, que no vive a Dios, incluso la salvación se le será quitada. Porque no está haciendo lo que Dios le manda, no está multiplicando el reino de Dios a través de Jesús en él. Entonces hasta aún la salvación le será quitada. ¿Y qué dice aquí? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué le será quitado? La vida, porque la salvación ya no la tiene. Porque al que tiene le será dado, o sea, al que tiene la salvación le será dado y tendrá más que más fruto, más dones, más talento, más presencia de Dios, más madurez, más crecimiento de Dios en él, de Jesús, y ganará más almas. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que no tiene la salvación, al que no tiene a Jesús, al que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, aún lo que tiene le será quitado. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué es? El soplo de vida que tenemos en esta tierra. Cuando no tiene salvación nadie, ¿qué es lo que tiene? Solo el soplo de vida que Dios le está dando, pero se lo quita. Y si no tiene salvación, si no tiene Jesús en su ser, si no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, caerá al infierno y al lago de fuego. Y dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde están las tinieblas de afuera? Sabemos que aquí las tinieblas abundan por todos lados en la gente que no tiene a Dios. Pero las tinieblas de allá afuera se refiere al infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera.
de fuera de Dios, afuera del reino, afuera de su presencia, allá afuera en el infierno, fuera de este mundo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas están fuera de Dios, en el infierno, en el lago de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí sigue hablando Dios todo lo que vendrá, el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga. O sea, aquí está todo lo que necesitamos saber y aprender. Aquí está todo, como dice el Señor. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así Dios los va a juzgar en ese entonces. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El rey es nuestro Señor Jesucristo. Así les dirá. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Aquí Dios habla del sustento cotidiano de nuestra vida diaria, y también de darles el alimento espiritual, la comida y bebida espiritual, la oración, la palabra, las buenas nuevas de salvación. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios y en Dios. Por eso es que Dios le dice: venid a mi derecha, porque hicieron la voluntad de Dios. La comida espiritual, el abrigo espiritual, la oración y también lo cotidiano le ayudaron. Eso dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Miren lo que dice el Señor aquí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Miren lo que Dios dice aquí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí nos dice en San Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Ustedes saben cuánta gente está en necesidad de comer bebida espiritual, comida espiritual, la palabra de Dios, que tienen sed y hambre de palabra de Dios y no hay quien les hable. ¿Y cuántos tienen sed de Dios, que necesitan oración, que oremos por ellos, y no hay quien les dé de comer el alimento espiritual, la palabra de Dios, y que oren la oración, que les enseñen a orar, que oren por ellos, que no les dan de beber? Tienen sed de Dios y no les llevan la oración, la palabra de Dios, tienen hambre y no les dan el alimento. Por eso dice el Señor: y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis. Hay mucha gente que necesita de Dios y no hay quien le hable palabra, no hay quien ore por él, no hay quien incluso en lo sustento, no hay quien le ayude a salir adelante en Dios, a levantarse de donde el diablo lo tiene caído. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Y para qué se visita a la gente en la cárcel y en los enfermos? Para darles la palabra de vida, para orar por ellos, para enseñarles a orar, para que Jesús sea en su ser, que acepten a Jesús, que le dejen entrar en su ser. En la cárcel, que se conviertan a Jesús, y de darles el sustento también cotidiano, pero sobre todo el alimento espiritual, la oración y la palabra de Dios. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Y dónde irán? Nuevamente aquí Dios les recalca: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oh Señor Jesús, ven cuán importante es escudriñar la palabra de Dios
y aprender a hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que Dios sea en nosotros, el Dios Padre, Jesús y su Espíritu Santo mezclado en nuestro ser, y que Jesús sea en nuestro ser morando, porque el día que nos arrebate, el día que venga por nosotros, partamos a su reino para estar con Él eternamente. Hermosa palabra que Dios nos habla, hermosa palabra. Bueno, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esto ha sido la palabra de Dios. Gracias por cubrirme con sus oraciones. De igual modo estamos orando unos por los otros. Que Dios se haga su voluntad. Bendito sea nuestro Dios eterno, poderoso, maravilloso. Sigamos adelante adorando a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y así como dice Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Alabado sea nuestro Dios, que Dios me los acompañe, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Les amo en el amor de Cristo con todo mi corazón en el Señor. Gracias por sus oraciones, amados hermanos y hermanas. Que Jesús los bendiga y los guarde, que nuestro Padre Todopoderoso les dé conforme a las riquezas espirituales en Cristo Jesús, que abunde en su ser, que Dios les dé sanidad si están sanos, y no olviden alabar al Señor, no olviden ningún beneficio que Dios ha hecho en su alma, en su ser. Glorifiquen a Dios, mantengámonos humildes, mansos, llevad la carga de Jesús, su yugo que es ligera y su yugo que es ligero y fácil, y que su yugo que es fácil y ligera su carga, como dice el Señor su palabra. Sigamos adelante. Gracias, infinitas gracias doy a Dios Todopoderoso por cada uno de ustedes que oran por mí. Gracias, igual oramos los unos por los otros. Gracias, que Dios abunde ese amor hermoso, perfecto, santo y puro en cada uno de vosotros, en sus hogares, sus familias. Que Dios bendiga sus matrimonios, que Dios bendiga a aquellos que están solteros, solteras, aquellos que tienen sus hijos e hijas, aquellos que están en escasez. Que Dios les provea más de lo que necesitan para ayudar a otros necesitados. Que Dios les anime, que Dios les levante en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea nuestro Dios, bendito Dios, hermoso y bello, precioso. Y recordemos que Dios nos dé discernimiento de espíritu para poner las alabanzas que de verdad glorifiquen a Dios, y no cantar cualquier cosa, porque el enemigo engaña a muchos falsos, que son falsos cristos, falsos profetas. Pidamos discernimiento al Señor. No todas las canciones cristianas y las que se dicen alabanzas cristianas adoran y glorifican a Dios. Tengamos cuidado lo que cantamos, porque Dios es un Dios de vida, Dios vivos, no de muertos. Y las canciones del mundo que muchos satanistas han hecho, no debemos ni escucharlas, no debemos ni ponerlas ni escucharlas, porque ellos están abriendo portales satánicos para esas tinieblas apoderarse de la persona. Debemos orar, reprender esos demonios en el nombre poderoso de Jesús y echarlos al abismo por fe, por el poder de Dios y su palabra. Sigamos para adelante, que Dios me los bendiga y me los guarde. Gloria sea a Dios. Supuestamente aquí en Estados Unidos es Día del Padre, pero nosotros celebramos a nuestro Dios Padre Todopoderoso, a Jesús y su Espíritu Santo. En todo tiempo debemos tener esa fiesta con los panes sin levadura, porque nuestra Pascua es Cristo. Entonces celebremos fiesta a Dios solemne, con himnos, con cánticos espirituales, con alabanzas, con salmos, y dando testimonio del poderoso Dios que tenemos para extender su reino a todas las naciones, a todo lugar, y que Dios sea glorificado en toda nuestra manera de vivir. Y si hemos fallado, pidamos perdón y no volver a hacerlo. Y si te han fallado, pidamos perdón a Dios, perdonemos y amemos a nuestros enemigos, y sigamos para adelante en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde, que Dios los proteja, que Dios los guarde, les cuide sus entradas y sus salidas. Dios bendiga a los niños en las escuelas. Unámonos en oración por los niños en las escuelas, por todas las naciones, países y ciudades, y extendamos el reino de Dios, proclamando su palabra, predicando su palabra, dando testimonio, hablando lo que Dios nos habla, nos revela conforme a su palabra, compartiendo la palabra de Dios, que llegue a todos los rincones de la tierra, a todas las naciones, pueblos y ciudades, porque Dios siga edificando a su pueblo, Dios siga preparando a su novia.
Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús y su Espíritu Santo. Alabado sea Él eternamente por los siglos de los siglos. Amén, nuestro Dios Todopoderoso. Dios les bendiga y los guarde. Hasta la próxima. Que Dios les acompañe en todo tiempo y circunstancia. Hasta la próxima. Alabado sea Dios. Amén. Y les invito, si Dios los toca, a suscribirse a los canales que Dios me ha dado. Denle like a la palabra de Dios para que las redes sociales lo sigan recomendando y promoviendo. No es para nada de mí, es por la gloria y honra de Dios y para extender su reino a todas las naciones y países como es la voluntad de Dios. Suscríbanse, pónganle a notificaciones para que cuando Dios me dé palabra la reciban frescamente y no se pierda el tiempo y la compartamos, la escuchemos y compartamos con otros para que Dios siga ganando más de nosotros y nosotros de Él. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Gracias. Hasta la próxima. Gloria a Dios. Y denles like. Amén. Gloria sea a Dios. Y comenta y síguenos. Amén. Que Dios les bendiga y los guarde. Hasta la próxima.